Villacaray con muchísimo entusiasmo. Muchas gracias a todos los presentes. Primeramente quisiera agradecer a las personas que han hecho posible mi presencia hoy día en este simpático, digamos, ambiente y también, digamos, a las personas que me acompañan hoy día aquí en la mesa, ¿no? Bueno, al arquitecto José Bengolea, el decano acá de la facultad, que creo que en sus comentarios nos ha dado una muestra de que efectivamente el libro le ha interesado y creo que también la pregunta que ha planteado la voy a tratar de responder. Al ingeniero Edilberto Guamaní, creo que algo que se dijo al inicio es cierto, ¿no? Es decir, es un poco raro encontrar a ingenieros, arquitectos, profesionales vinculados, por ejemplo, al campo a veces de la biología, de la medicina, interesados por temas de humanidades, como es en este caso la historia, ¿no? Pero es necesario porque si bien los historiadores pueden estudiar a instituciones como la UNI, qué mejor que sean las personas vinculadas a la propia institución con intereses históricos que también se interesen por escribir su propia historia, ¿no? Eso yo creo que es un mérito muy importante que tiene que valorarse y el CENICE en este caso, que es la institución que él dirige, creo que está más o menos en ese camino, ¿no? A Carlos Villanueva, que creo que profesor acá de algunos cursos, es profesor aquí de la universidad, compañero de estudios, colega, historiador, que conocemos hace mucho tiempo y un poco la idea de que pueda presentar el libro aquí en esta universidad. Y bueno, en general, ¿no? Es interesante estar en la UNI porque de alguna manera he leído, no toda, pero una parte de su historia, y sobre todo estar en el lugar por el cual transitaron muchas de las personas que en su momento dieron origen al Frente Nacional de Juventudes Democráticas, que poco tiempo después se convirtió en Acción Popular y que además acompañaron a Belaúnde durante esa larga campaña que fue desde 1956 hasta 1963, porque hubo luego una segunda elección en 63, y que muchos de ellos también se integraron en lo que sería su primer gobierno, y muchos también llegarían a ser parte de su segundo gobierno entre 1980 y 1985. De alguna manera, y esa es tal vez una cosa que ustedes no han calibrado bien como estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, es que la UNI ha sido el hogar de muchas de las personas que han manejado los destinos del país durante mucho tiempo. Seguramente con sus virtudes y con sus errores, ¿no? Porque la política finalmente es un espacio en el cual ocurre eso. Eso es como el fútbol, ¿no? O sea, uno juega fútbol, puede ganar, puede perder, pero de alguna manera lo que interesa es las buenas intenciones, el fair play, la preparación, la técnica, la habilidad, la inteligencia, la voluntad, la fortaleza. Pero el resultado depende muchas veces de cosas que van más allá de la voluntad y la buena intención de los individuos, ¿no? La política creo que tiene un poco esa lógica, y es algo, por ejemplo, que yo un poco tenía siempre presente cuando decidí, digamos, estudiar el tema de la campaña electoral del año 1962. Bueno, hay varias cosas que se pueden hablar del libro, aunque no lo crean, yo cada vez que hablo del libro hay temas que he olvidado, porque uno escribe más o menos bastante y después ya no recuerda algunos datos, pero espero que algunas cosas que quiero decir las digan con precisión. En primer lugar, el título del libro, ¿no? El libro se llama El arquitecto de la política, ¿no? La campaña de la UNI de 1962. Que es un título en realidad que me plantearon, bueno, hubo un título, ¿no? Porque el título que tenía originalmente era un poquito más técnico. Esa es la idea de grabar, ¿no? Que se muestre todo. Un ingeniero con un libro de historia, ¿no? Que era la campaña electoral de 1962. Ah, bueno. Si has visto es mejor. Ese título es un título poco vendible, ¿no? El viejo. Y se me ocurrieron, digamos, algunas ideas iniciales asociadas a términos con los cuales se conoció en su momento a Belaúnde. Por ejemplo, Jorge Salmón, que fue un publicista muy importante que participó de las elecciones del año 1980 y 1990 como el PDMO, llamaba a Belaúnde el señor de la frase, justamente para resaltar esa cualidad didáctica, magnética, seductora que tenía Belaúnde cuando hablaba.
el recordado padre Bambaré, no sé si es el obispo, perdón, no, el padre Bolo, sí, pues, el padre Bolo, decía que Belaunde era el arquitecto de la palabra, ¿no? Él lo llamó el arquitecto de la palabra. Y en su momento, en los años 60, Belaunde lo conocieron algunos, no todos por supuesto, como el hombre de la bandera. O sea, siempre se utilizaron algunas palabras para resaltar tal vez algunos aspectos de su perfil político que en su momento llamó la atención, ¿no? Que si bien parecen anecdóticos, en el fondo creo tienen un sentido que ahora voy a tratar de explicar. Entonces, de alguna manera, cuando yo le puse al libro el título de El arquitecto de la política, lo que yo quería resaltar eran dos cosas. Que obviamente estamos hablando de un profesional que se vuelca en la vida política, en este caso es un arquitecto que participa de la política, pero creo que también el título lo que trata de poner en evidencia es que esa forma de, o sea, la participación de Belaunde en la política la hace desde la mirada, desde la visión de un arquitecto, que es algo que comentaban, ¿no? Las personas que me han precedido. Porque no es la mirada, no es la misma mirada de la política la que tiene un abogado, la que tiene de repente un médico, o la que tiene alguien que viene no desde una profesión, sino desde la experiencia tal vez gremial, ¿no? Es decir, hay formas diferentes de ver el mundo, es algo que uno a veces no percibe, ¿no? Uno cree que sus miradas del mundo solamente están marcadas por su estrato social, por su entorno familiar, o por las cosas buenas o malas que nos han pasado. Pero también hay un elemento que tiene que ver con la educación, sobre todo la educación superior. La mirada que tiene un historiador de la vida política y la mirada que tiene un abogado de la vida política no es la mirada que tiene un arquitecto de la vida política. Y creo que en el caso de Belaunde, su mirada en la vida política tenía que ver con esas características del arquitecto, ¿no? Que es planificar, que es en este caso, por ejemplo, construir, que es en este caso tener elementos técnicos para tomar decisiones. Esa es una cuestión creo muy importante y de alguna manera el título trataba de reflejar eso, ¿no? Pero bueno, eso es algo que yo le explico en el libro, la educación superior. La mirada que tiene un historiador de la vida política y la mirada que tiene un abogado de la vida política no es la mirada que tiene un arquitecto de la vida política. Y creo que en el caso de Belaunde, su mirada en la vida política tenía que ver con esas características del arquitecto, ¿no? Que es planificar, que es en este caso, por ejemplo, construir, que es en este caso tener elementos técnicos para tomar decisiones. Esa es una cuestión creo muy importante y de alguna manera el título trataba de reflejar eso, ¿no? Pero bueno, eso es algo que yo le explico en el libro, también ahora lo estoy explicando porque ya la segunda vez que más o menos el diálogo me lleva por ese lado, ¿no? ¿Cuál es el tema del libro? Puede ser un spoiler, digamos, como se dice ahora, porque en realidad tendría que leer el libro para saber de qué trata. Pero les voy a dar en todo caso algunas ideas para que ojalá se interesen por leer el libro. El libro en realidad aborda un caso muy concreto, ¿no? Es una cosa muy particular, ¿no? Es la campaña electoral del año 1962 de Acción Popular. Campaña electoral del año 1962. Incluso estoy diciendo la campaña electoral, no estoy diciendo las elecciones, porque las elecciones son más que una 1962. La campaña electoral es lo que hace un partido. Campaña electoral del año 1962. Pero en De Acción cambio, Popular. las elecciones son muchas cosas. Las elecciones son las instituciones electorales, los otros competidores, la prensa, los marcos legales, los tiempos, ¿no? Hay muchos elementos. Yo me aboco a estudiar solamente la campaña de Acción Popular del año 62. Para tratar de entender cómo fue esa campaña. Alguien dirá, pero eso no se sabe. Eso no está en el libro de historia. Eso no está en Google. Bueno, si ustedes incluso hacen el ejercicio de colocar en Google campaña 62, en realidad prácticamente no hay nada, ¿no? A diferencia tal vez de otros temas, no hay nada. Y ese es uno de los motivos por los cuales yo lo elegí, ¿no? Es decir, bueno, voy a trabajar un tema que prácticamente no se ha trabajado. ¿Por qué?
Porque cuando uno habla de Acción Popular y de Belaunde, hay otros Acción temas que Popular, son campaña mucho del más año 62. frecuentados, visitados, conocidos. Busca en Google. Por ejemplo, Sí. cuando se habla de Acción Popular de Belaunde, se habla de su segundo gobierno, sobre todo. Se habla, por ejemplo, del tema del supuesto fraude del año 62. Del fraude, no se habla del golpe de Estado, no se habla de la campaña. No se habla o del golpe de Estado o del fraude. O se habla del primer gobierno asociado fundamentalmente al tema de la página 11, que es, digamos, el pretexto que de alguna manera va a dar motivo al golpe de Estado que va a poner fin a ese gobierno. Y en el mejor de los casos, cuando se habla de Acción Popular en Belaunde, se habla, bueno, Belaunde fue un arquitecto que llegó a la política. ¿Ya? Pero otras cosas de Belaunde no se conocen. Entonces, mi libro, sin embargo, esto parece una contradicción, no tiene por objeto central Belaunde, sino la campaña del 62. Pero como bien han dicho también los que me han precedido, yo necesitaba entender cómo Belaunde llega al año 62. O sea, no es que aparece pues de la nada por teletransportación en las elecciones, ¿no? O sea, es alguien que ya tenía en esos momentos 50 años y que ya tenía una vida política previa. Entonces, si yo quería entender cómo era la campaña del año 62 de Acción Popular, tenía que explicar cómo era esa vida política previa. Lo cual me lleva a un tema, entre comillas, secundario, pero que en el fondo también es de relevancia. Pero no solo eso, también tenía que tratar de entender qué había pasado en el Perú en las décadas anteriores. Porque Belaunde y Acción Popular no estaban haciendo campaña en Chile, en Estados Unidos o en algún otro planeta. Estaban haciendo campaña en un país llamado Perú. Y a ese país algo le había pasado en las décadas anteriores. Yo tenía que tratar de entender eso. Y también tenía que tratar de entender cómo eran las campañas antes de la del 62. Porque yo sé que las personas muchas veces pensamos que todo lo que hacemos ahora que vivimos se ha hecho de la misma manera siempre, y no es así. No es así. Hoy día nosotros a los niños los vemos como niños. En edad media los niños eran adultos pequeños. No había la idea de niño en el sentido que hoy día tenemos, de alguien que necesita protección, cuidado, etc. Vean como una cosa tan aparentemente biológica como es la relación entre adultos y niños cambia con el tiempo. Por lo tanto, las elecciones del 62 eran diferentes a las elecciones de antes y fueron diferentes a las elecciones de ahora. Eso tenía que tratar de entender eso. Entonces, en realidad, para resumir, si bien mi tema central era la campaña del 62, el tema me obligaba a estudiar tres cosas: la vida política de Belaunde, las transformaciones del Perú de las décadas anteriores y cómo eran las campañas antes de las 62. Porque solamente de esa manera se podía entender bien qué pasó en esa campaña del 72. Para no contarles un cuento largo que puede ser relevante, además los profesores Mitrolea y Guamaní creo que han dado también ya bastante información de lo que yo también podría decir, y centrarme en el caso tal vez de Belaunde, que es el que más le interesa a ustedes. Yo lo que les puedo contar es que Fernando Belaunde Terry, cuando llega a la campaña del 62, llega con muchas ventajas. Aunque esas ventajas no le van a permitir ganar las elecciones, porque como bien se ha dicho, el resultado va a ser casi 30-30-30 para los tres primeros. Sin embargo, en términos de cómo él evoluciona, en términos de su candidatura, sí había mejorado. O sea, si no tienen poder en términos económicos, la figura política de Belaunde estaba en ascenso. La figura política de Rodríguez estaba en caída. La figura política de Aya estaba en caída. Lo que ocurre es que se encuentran en esa intersección los tres. Por eso que tienen renta. Pero por eso que un año después llegaron a Belaunde. Entonces, el tema es qué había hecho Belaunde antes de 1962. Y lo que yo en el libro cuento
que de alguna manera se desconocían. Por ejemplo, Belaunde sí pertenecía a una familia con tradición política. Belaunde pertenecía a una familia que estaba vinculada al pieronismo. El pieronismo es una línea política asociada a la figura del presidente Nicolás de Piérola, que gobernó en el siglo XIX, pero que tuvo mucha influencia en las 3 primeras décadas del siglo XX. Su abuelo había sido ministro de Hacienda de Eduardo López de Romaña, un ingeniero que fue también presidente del Perú entre fines del XIX y inicios del XX, y su padre, Rafael Belaunde, sería un político, hoy día diría un político que consensuaba con todos, entre los años 30, 40, 50. Llegaría a ser premier de José Luis Bustamante Rivero el año 1945. Pero siempre fue un hombre muy vinculado a hacer consensos, a tratar de... Pero cuando él vuelve aquí al Perú en 1936, él lo que hace no es comenzar a trabajar como arquitecto, que es algo que va a hacer, ¿no? Él va a diseñar, hay como cerca de 24 edificaciones en Lima que son, digamos, diseños de Fernando Belaunde. Pero él se va a dar cuenta que en el Perú la arquitectura en esos momentos es una carrera nueva, casi desconocida. No sé qué carrera, pues más o menos sería por mecatrónica, por yo al menos no sé otra cosa. No. Pero la arquitectura en 1936 en el Perú era más o menos eso. ¿Ya? Los arquitectos los ingenieros ya tenían una cierta tradición, pero aún así también era vista como una cosa un poco rara, ¿no? Entonces la arquitectura peor todavía. Entonces, ¿qué va a hacer Belaunde entre el año 1936 y el año 1962? Porque el 62 ya se va a dedicar a tiempo completo a la política y va a ganar el 63 las elecciones. Lo que va a hacer es, voy a sintetizar la idea, se va a convertir en uno de los que va a profesionalizar la arquitectura en el Perú. Digo uno porque no fue una tarea solo de él, hubo otras personas involucradas. Pero además, va a impulsar el urbanismo en el Perú. O sea, él y otro, pero él sobre todo, porque yo lo voy a decir así, no porque es el libro, pero creo que él tuvo un papel mucho más protagónico en ese proceso, va a ser uno de los grandes impulsores de la profesionalización de la arquitectura y del urbanismo en el país. Pero, ¿en qué sentido? En que va a participar en ideas y las va a completar. Muchas de ellas las han mencionado, ¿no? La facultad de arquitectura de esta universidad, ¿no? La Corporación Nacional de Vivienda, el Instituto de Urbanismo de Lima, las unidades vecinales, la ley de la propiedad horizontal, ¿no? O sea, yo me estoy comprando un departamento en el 3er piso, soy propietario de ese pedazo de aire. Hoy día uno compra, se compra un pedazo de aire, si uno se compra un departamento en el piso 14 en un edificio. Eso no existía antes. Belaunde va a impulsar la ley y va a reconocer eso. Y así. Pero la otra cosa que va a hacer en ese sentido va a ser el editor de una revista muy importante en el Perú en estos momentos, que es El Arquitecto Peruano. Es una revista que se va a publicar a partir de 1937. ¿Es una revista de arquitectura? Sí. Pero había muchas revistas de arquitectura, había algunas revistas de arquitectura en ese momento. ¿Cuál es la diferencia de la revista Belaunde? Que es una revista en la cual uno no solamente encuentra lo que en esos momentos eran los clásicos artículos de arquitectura. Nos dicen a tu casa con este modelo, el modelo francés, el modelo inglés. No, va a ser una revista en la cual se van a enfrentar problemas sociales que la arquitectura y el urbanismo pueden solucionar. La urbanización, la falta de espacio que deriva, digamos, en problemas de salud, la planificación de Lima para que haya barrios urbanos, barrios industriales, ¿no? El tema del transporte. O sea, es una revista que le va a dar un enfoque diferente a la arquitectura. No ya solo como una carrera técnica y estética hasta cierto punto, sino como una carrera orientada también a solucionar problemas urbanos, sociales y hasta de corte sanitario. Ahora,
No van a pensar que Belaúnde después era el que dirigía la revista y tenía editor, corrector, articulista, tenía un presupuesto pues de 40.000 soles al mes para cada número, ¿no? Lo hacía en realidad sola. Él diseñaba las portadas, escribía la mayor parte de los artículos, ¿no? Revisaba. Entonces, de alguna manera, esa va a ser una tarea muy importante porque ahí es donde se va a ver la manipulación de sus ideas políticas. Entonces, cuando él llega en 1962, él ya llega con un gran capital previo. Viene de una familia política, tiene, digamos, un perfil profesional en una carrera que se percibe como nueva, renovadora, pero además también se ha dado la tarea entre el 56 y el 62 de construir un partido político que tiene en este caso bases, ha visitado el país prácticamente al detalle, ¿no? Ha creado cuadros que lo van a acompañar, ¿no? Entonces eso le va a dar una mucha ventaja en 1962. El libro tiene muchas otras cosas, no los quiero aburrir, lo pueden leer, pero creo que aquí hemos planteado una de las cosas que interesantes. Repito, es importante que las instituciones conozcan. Su abuelo había sido ministro de Hacienda de Eduardo López de Romaña, un ingeniero que fue también presidente del Perú entre fines del 19 y inicios del 20, y su padre, Rafael Belaúnde, sería un político, hoy día diría un político que consensuaba con todos, entre los años 30, 40, 50. Llegaría a ser premier de José Luis Bustamante Rivero el año 1945. Pero siempre fue un hombre muy vinculado a hacer consensos, a tratar de buscar salidas democráticas ante gobiernos dictatoriales que estaban de salida. Entonces, Belaúnde en realidad pertenecía a una familia política. Su tío fue Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Un personaje muy conocido que dialogó, ¿no?, con José Carlos Mariátegui, ¿no?, en ese encuentro acerca de los problemas del Perú, ¿no? Mariátegui escribía los 7 ensayos. Víctor Andrés Belaúnde escribía la realidad nacional para contestar en este caso a José Carlos Mariátegui. Pero ¿qué significa que Belaúnde, o qué trascendencia tiene que Belaúnde haya pertenecido a una familia política? Que él va a beber de la política desde muy joven, porque va a ser el tema de conversación, porque él además va a heredar las redes políticas de la familia. Ustedes que están en la universidad saben que para avanzar en la carrera uno necesita estudiar mucho, tomarse en serio, ser profesional, pero necesita tener lo que popularmente se llaman contactos, ¿no? Sí. En buen sentido, no estoy diciendo pues algo, estoy diciendo en buen sentido que tus compañeros te conozcan, los de las otras bases te conozcan, tus profesores te conozcan porque tú eres estudiante. ¿Por qué se contra eso? Porque buenos contactos, la verdad. No contactos forajas. Puede ser un genio, pero si nadie te conoce, serás un genio pues en la imaginación. Entonces, Belaúnde de la familia lo que hereda son las redes políticas de la familia, que son las redes políticas de un cierto sector de la élite arequipeña. Para responder un poco a la pregunta de esa relación de Belaúnde con Arequipa. Pero hay un segundo elemento de la carrera de Belaúnde previo a 1962, que es la profesión de arquitecto, que es supuestamente lo que más le interesa. Belaúnde efectivamente estudió arquitectura. En realidad estudió primero ingeniería en Francia, pero estudió así como un semestre. Luego él estaba con el padre que estaba exiliado en Francia, luego viaja a Estados Unidos y va a estudiar primero ingeniería también en Miami, también creo que un semestre, y luego va a terminar estudiando arquitectura en Texas, que es la carrera que va a terminar, ¿ya? Entonces él estudia arquitectura en los Estados Unidos. Y luego su primer trabajo profesional lo hace en México. Diseña un cabaret. Como ustedes saben, es un lugar pues, para las diversiones, ¿no? Y después vuelve al Perú. Pero esa experiencia que él tiene como arquitecto y como estudiante en Estados Unidos y en México va a ser muy importante. ¿Por qué? Primero porque va a estudiar en una época en la cual en Estados Unidos ocurre no tanto la crisis del 29, sino los efectos de la crisis del 29. La crisis económica del 29 se prolonga casi hasta el año 32.
Pero además se pueden presenciar las primeras medidas que Roosevelt toma para que Estados Unidos salga de la crisis. En síntesis, él va a observar in situ cómo el Estado puede actuar para sacar una economía de la crisis. Que eso hoy día hasta en teoría se estudia, ¿no? Pero estamos hablando de 1930, 31, 32. Eso significa que en ese momento esa idea de que el Estado intervenga en la economía para reestructurarla y nuevamente hacerla virtuosa era una cosa nueva. Y eso probablemente va a comenzar a influir en la mente de Belaúnde y va a comenzar a ser una idea política que va a madurar. Su experiencia en México lo va a acercar al nacionalismo mexicano postrevolucionario. Es decir, lo va a acercar a ver en un país como México cómo desde el Estado se impulsa el nacionalismo a través de la arquitectura, a través de la pintura, a través de la educación, a través de la literatura, a través del cine, a través de la prensa, de la literatura, de los cómics, etc. Eso también va a nutrir sus ideas políticas. Entonces, su paso por Estados Unidos y México es algo que yo, un poco buscando fuentes, he reconstruido más o menos. Ese es un tema, por ejemplo, que poco se encuentra, porque se desconocía. Y que yo creo que fue muy importante en muchas de las ideas políticas que él posteriormente va a plasmar en sus libros y luego en su campaña y en su discurso. Pero cuando él vuelve aquí al Perú en 1936, él lo que hace no es comenzar a trabajar como arquitecto, que es algo que va a hacer, ¿eh? Va a diseñar, hay como cerca de 24 edificaciones en Lima que son, digamos, diseños de Fernando Belaúnde. Pero él se va a dar cuenta que en el Perú la arquitectura en esos momentos es una carrera nueva, casi desconocida. No sé qué carrera, pues más o menos sería por mecatrónica, por ejemplo. No sé. No. Pero la arquitectura en 1936 en el Perú era más o menos eso. ¿Ya? Los arquitectos los ingenieros ya tenían una cierta tradición, pero aún así también era vista como una cosa un poco rara, ¿no? Entonces la arquitectura peor todavía. Entonces, ¿qué va a hacer Belaúnde entre el año 1936 y el año 1962? Porque el 62 ya se va a dedicar a tiempo completo a la política y va a ganar el 63 las elecciones. Lo que va a hacer es, voy a sintetizar la idea, se va a convertir en uno de los que va a profesionalizar la arquitectura en el Perú. Digo uno porque no fue una tarea solo de él, hubo otras personas involucradas. Pero además va a impulsar el urbanismo en el Perú. O sea, él y otros, pero él sobre todo, porque yo lo voy a decir así, no porque escrito el libro, pero creo que él tuvo un papel mucho más protagónico en ese proceso, va a ser uno de los grandes impulsores de la profesionalización de la arquitectura y del urbanismo en el país. Pero, ¿en qué sentido? En que va a participar en ideas y las va a completar. Muchas de ellas las han mencionado, ¿no? La facultad de arquitectura de esta universidad, ¿no? La Corporación Nacional de Vivienda, el Instituto de Urbanismo de Lima, las unidades vecinales, la ley de la propiedad horizontal. O sea, yo me estoy comprando un departamento en el tercer piso, soy propietario de ese pedazo de aire. Hoy día uno compra, se compra un pedazo de aire, si uno se compra un departamento en el piso 14 de un edificio. Eso no existía antes. Belaúnde va a impulsar la ley y va a reconocer eso. Y así. Pero la otra cosa que va a hacer en ese sentido va a ser el editor de una revista muy importante en el Perú en esos momentos, que es El Arquitecto Peruano. Es una revista que se va a publicar a partir de 1937. ¿Es una revista de arquitectura? Sí, pero había muchas revistas de arquitectura, había algunas revistas de arquitectura en ese momento. ¿Cuál es la diferencia de la revista de Belaúnde? Que es una revista en la cual uno no solamente encuentra lo que en esos momentos eran los clásicos artículos de arquitectura. ¿No? Diseña tu casa con este modelo, el modelo francés, el modelo inglés. No, va a ser una revista en la cual se van a enfrentar problemas sociales que